Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Y es muy grato comenzar el día santificado y bendecido por nuestro Padre Celestial, día de reposo y paz espiritual, de adoración y santificación al Padre, el único, y a su Hijo Yahshua, que es el rocío de Yahweh, que nos refresca y nos da el aliento de vida. Es el agua de vida, es el Mesías, que nos llena cada día con el aceite de la santa unción. Y oremos para que nos haga comprender y entender el mensaje para hoy, que se titula Las marcas del Mesías. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 17, que dice: De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Yahshua. ¿Cuáles eran esas marcas que traía el apóstol Pablo en su cuerpo? Las marcas del Mesías. Pablo sin duda se refiere a las cicatrices dejadas en su cuerpo por la persecución y los sufrimientos. Él mismo dice en 2 de Corintios 4, versos 10 y 11 y 24 al 27, sus opositores insistían en obligar a los conversos gentiles del apóstol a que aceptaran la marca de la circuncisión como una demostración de sumisión al judaísmo. Pero Pablo tenía marcas que indicaban de quién se había hecho esclavo, y para él no había otra lealtad sino la que rendía al Mesías. Las cicatrices de Pablo, hechas por sus enemigos mientras servía a su maestro, hablan con suma elocuencia de su consagración al Mesías. La mayoría de esas cicatrices testificaban del odio tradicional de los judíos. Ahora, ¿cuáles eran las marcas que como esclavo tenía Pablo en su cuerpo? Comenzamos por su cabeza, y nos imaginamos por la intensidad y forma de la tortura. La parte que más cicatrices sufrió es su rostro, en su cara, alrededor de sus ojos. Tiene horribles cicatrices. ¿De dónde salieron esas marcas tan horribles que tenía en su rostro? Las Sagradas Escrituras contesta en Hechos 14:19. Lucas narra que fue apedreado en Listra. Obviamente, si pensaban que estaba muerto es porque perdió el conocimiento, y al perder el conocimiento fue por golpes de piedra en la cabeza. Le arrastraron fuera de la ciudad y le tiraron afuera pensando que estaba muerto. Seguimos por la espalda del apóstol Pablo, todas cruzadas por horribles cicatrices que atraviesan de un lado a otro las espaldas del apóstol. ¿De dónde salieron esas marcas? En 2 Corintios 11:24 dice: De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuánto es eso? 195 azotes en la espalda. Ahora, si ustedes saben el tipo de azote que se usaba en aquella época, era un rebenque, un látigo, un fuete, un palo, que tenía en la punta de ese palo atadas lonjas, cinchos de cuero. A lo largo de esos cinchos de cuero tenía clavado en el cuero como clavos de hierro. A veces también tenían pedazos de vidrio filosos incrustados. Y en la punta de cada una de las lonjas de cuero tenía una bola así pequeñita redonda de hierro, pero con puntas salientes en todo alrededor, con clavos horrendos. Y ese azote se daba en la espalda, de tal manera que cuando esos clavos se clavaban arrancaban no solo la piel, sino pedazos de carne y músculo. Cuando el látigo se azotaba fuertemente, rompía toda la espalda, la destrozaba, trituraba, no solamente la piel, sino también los músculos, hasta que se veía el esqueleto de la persona. La columna vertebral quedaba al descubierto, completamente destrozada la espalda. Por eso la ley romana no permitía que fuesen 40 azotes. Lo máximo según la ley romana eran 39, no podían llegar a 40. 5 veces el apóstol había recibido 39 azotes de esa manera, hermanos. Y como si eso fuera poco, sobremojado, 3 veces he sido azotado con varas. Imagínense, sobre las heridas recién cicatrizadas, volver a ser azotado con varas, para arrancar otra vez aquella sangre seca y volver a sangrar la espalda. Qué horribles cicatrices tendría el apóstol Pablo en su espalda. Luego vemos las marcas en las manos y sus pies.
¿de dónde son? 2 Corintios 11:23 dice: en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Sí, mis hermanos, aquella vez, cuando él fue a predicar con su compañero Silas en la ciudad de Éfeso, y allá se hizo un tumulto, y los tomaron y los pusieron en la cárcel, en la celda de más adentro, y se le pidió al carcelero que no los dejase escapar. Y dice la Escritura que aprisionaron sus manos y sus pies en el cepo. El cepo era un instrumento que habían inventado los romanos para apretar los pies y las manos de tal manera que no se pudiesen mover. Causaba un terrible dolor y dejaba cicatrices en los tobillos. Y luego las cadenas que tenían en sus manos. No olviden que todos los años que pasó el apóstol Pablo esclavo, siempre estuvo atado a un soldado con cadenas. Esas esposas de hierro seguramente deben haber dejado horribles cicatrices en sus muñecas, pero esas cicatrices son las marcas del amado Mesías. ¿Por qué menciona Pablo las marcas? ¿Para qué sirven las marcas del Mesías? Son pruebas en defensa de su apostolado, es en defensa de su santo ministerio, es en defensa de su alta vocación a la predicación del Evangelio del Mesías, que él escribe la epístola a los Gálatas. Y es en ese contexto que tenemos que entender la mención de las marcas del Salvador, Yahshua. Dicen que no soy apóstol del Mesías, dicen que soy un falso apóstol. Mis hermanos, que nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas que demuestran que soy un apóstol del Mesías, las marcas del sufrimiento. El sacrificio no se puede ridiculizar. Es muy difícil descartar, minimizar o ridiculizar aquello que cuesta sacrificio, sufrimiento y tremenda devoción. Nadie puede negar que algo que se ha logrado con gran sacrificio es ciertamente verdadero. ¿Quién podría decirle al apóstol Pablo que era un falso apóstol? ¿Quién iba a estar sufriendo como él sufría por el Salvador y en verdad no predicaba el Evangelio verdadero? ¿Cómo un apóstol falso iba a estar dispuesto a sufrir todo lo que el apóstol sufrió, llevando las marcas en su cuerpo del sufrimiento, si lo que él predicaba era una ilusión, una mentira, un evangelio falso, un evangelio no completo? ¿Saben, hermanos? Lo que cuesta el sufrimiento, lo que cuestan las lágrimas y la devoción, especialmente en la obra del Mesías, cuando alguien pone su vida en el altar del sacrificio por nuestro amado Salvador, se valora como lo que realmente es, y justamente las marcas del Mesías son para demostrar la validez de nuestro llamamiento al apostolado y al ministerio de Yahshua el Mesías. Para eso el Salvador nos da las marcas del Mesías. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Beber del vaso representa sufrimiento, y ser bautizados representa morir. Por lo tanto, Yahshua padeció y fue muerto en la cruz. Sus apóstoles y Pablo padecieron y fueron muertos a causa del Mesías. Nosotros que somos seguidores del Mesías, nuestro amado Salvador, tenemos que beber del vaso que bebió Yahshua y ser bautizados del mismo bautismo que ellos fueron bautizados. Alabado sea el Mesías. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.